Los pasillos del 10º piso parecían tragar cualquier sonido después de las 6 de la tarde en el inmenso polo tecnológico de la ciudad empresarial. A través de los ventanales de cristal templado, las luces rojas de los autos formaban una arteria brillante y congestionada sobre la autopista Vespucio Norte, un recordatorio constante de que la ciudad de Santiago seguía moviéndose a un ritmo frenético mientras el edificio corporativo se hundía en un silencio sepulcral. Ignacia ajustó la correa de cuero de su bolso sobre el hombro derecho, sintiendo el tirón muscular en la base de su escápula. El cansancio de la jornada se acumulaba en sus articulaciones, pesado y denso. Solo quería marcar su huella en el reloj biométrico, cruzar las puertas automáticas y desaparecer. Necesitaba huir, sobre todo, de la mirada analítica de Alonso. Él era el director ejecutivo de la compañía, un hombre que parecía forjado en hielo, métricas de rendimiento y trajes a la medida que jamás mostraban una sola arruga. Ignacia aceleró el paso sobre la alfombra gris antracita, manteniendo la vista fija en los números luminosos del ascensor al final del corredor. Pero al pasar frente a la imponente oficina de la Dirección General, una voz rasposa e inesperada cruzó la rendija de la pesada puerta de roble. No fue una orden proyectada con la autoridad incuestionable de las reuniones matutinas. Fue un sonido quebrado, un murmullo que la obligó a detenerse en seco, con los nudillos blancos aferrados a la tira de su bolso. El fuerte olor a café expreso quemado inundó el pasillo, mezclándose con el frío zumbido del aire acondicionado central. «¡Entra y cierra la puerta!». La luz blanca y cruda del monitor iluminaba el rostro de Alonso, destacando unas ojeras profundas, casi violáceas, que su impecable postura diurna siempre lograba ocultar ante el Consejo de Accionistas. Sobre el inmenso escritorio de caoba no había informes financieros ni gráficos de proyecciones trimestrales. Sus manos, normalmente firmes al sostener un bolígrafo durante las juntas, temblaban con una intermitencia dolorosa sobre la madera. No había un líder intocable detrás de esa mesa. Solo había un hombre exhausto, dejando caer su pesada armadura por primera vez. Ignacia tragó saliva, sintiendo un nudo seco en la garganta. Como especialista en salud ocupacional y ergonomía, había sido contratada para mapear los riesgos laborales y evaluar el impacto del estrés en los equipos de la gigante tecnológica. Su trabajo requería observar posturas, tensiones y dinámicas de desgaste, y lo que observaba ahora mismo en el hombre más poderoso del edificio rompía cualquier protocolo. La respiración de él era superficial, errática, el pecho subiendo y bajando en espasmos cortos que delataban una falta de oxígeno aplastante. «Toma asiento, por favor», añadió él, la voz apenas un hilo tenso vibrando en la sala vacía. Ignacia soltó el bolso sobre una silla de cortesía y dio un paso al frente, manteniendo una distancia prudente. Su instinto de supervivencia le gritaba que diera media vuelta. Ella tenía 27 años y cargaba con la cicatriz profunda de un negocio propio de consultoría que había terminado en la bancarrota absoluta, cortesía de un socio en el que confió ciegamente. Ahora, su único objetivo en aquella empresa era la invisibilidad y la estabilidad. Necesitaba desesperadamente mantener su contrato vigente para costear la costosa cirugía de degeneración macular de su madre, una intervención privada que el seguro básico se negaba a cubrir por completo. Un solo paso en falso con la alta gerencia significaría el despido. El despido significaba la cancelación inmediata de la operación en la clínica. «Señor», comenzó Ignacia, manteniendo el tono neutral y profesional que había ensayado frente al espejo del baño tantas mañanas. «Su patrón respiratorio indica una hiperventilación severa. Si me permite, no llames a nadie».
la interrumpió Alonso, cerrando los ojos con y fuerza y apretando el puente de su nariz. Sus dedos rozaron el borde de una taza de cerámica negra profundamente trizada que descansaba junto a su teclado, un objeto viejo y gastado que desentonaba brutalmente con el lujo de la oficina. Solo dame un minuto. Solo necesito un minuto donde nadie me esté mirando como si fuera un algoritmo a punto de fallar. Ignacia asintió lentamente, aunque él no podía verla. Sus ojos escanearon la rigidez del cuello de su jefe, la tensión acumulada en sus hombros que gritaba insomnio crónico. El silencio en la oficina se volvió denso, casi tangible, interrumpido únicamente por el tic-tac del reloj de pared y el tráfico ahogado de la autopista exterior. Esa vulnerabilidad expuesta era peligrosa. Ignacia lo sabía. La empresa estaba gobernada por un código de conducta corporativo implacable y las paredes de cristal de la oficina de la dirección generaban un contraste perturbador entre el lujo excesivo y una constante sensación de vigilancia. Cualquiera podría pasar, cualquiera podría verla allí a solas con él fuera del horario laboral, cualquiera como Isidora. Isidora, la directora de operaciones, una mujer de 30 años que caminaba por los pasillos como si fuera dueña del aire que los demás respiraban. Isidora no solo buscaba consolidar su poder absoluto dentro de la compañía, sino que su fijación personal por Alonso era un secreto a voces que nadie se atrevía a comentar en la zona de las cafeteras. Utilizaba su influencia institucional en el Departamento de Recursos Humanos y Compliance como un arma letal, ejecutando auditorías sorpresa diseñadas específicamente para humillar a quienes consideraba una amenaza. Ignacia ya había sentido el filo de esa espada la semana anterior. Había ocurrido en la sala de finanzas. Ignacia necesitaba confirmar si el pago de sus honorarios como prestadora de servicios se emitiría a tiempo antes del viernes, la fecha límite que tenía con la clínica de su madre. La sala estaba inusualmente silenciosa, el personal del área concentrado en el cierre mensual. Ignacia revisaba nerviosa la pantalla de la asistente contable. Fue entonces cuando la puerta doble se abrió de golpe. Isidora entró, sus tacones de aguja perforando el silencio como disparos rítmicos. Llevaba una carpeta de auditoría bajo el brazo y sus ojos oscuros escanearon la habitación hasta clavarse directamente en Ignacia, evaluándola de arriba a abajo con un desdén mal disimulado. Ignacia sintió un pinchazo de sudor frío en la nuca e intentó retroceder hacia la pared para pasar desapercibida. Pero el universo tiene un sentido del humor retorcido. En el instante exacto en que Isidora se detuvo frente a ella, un zumbido mecánico, violento y escandalosamente ruidoso estalló desde el interior del bolso de Ignacia. El masajeador de cuello vibratorio se había encendido solo. El aparato temblaba con una furia incontrolable, golpeando contra las llaves y la botella de agua de metal, amplificando el sonido hasta convertirlo en un estruendo vergonzoso que hizo que todos en la sala de finanzas levantaran la cabeza de sus monitores. Ignacia se quedó paralizada por una fracción de segundo, la sangre subiendo a sus mejillas a una velocidad vertiginosa. Isidora arqueó una ceja, una sonrisa afilada e incisiva, curvando sus labios pintados de rojo oscuro. Problemas de tensión en horario laboral, Ignacia, o tal vez estás trayendo otro tipo de distracciones a la oficina. Ignacia metió la mano desesperadamente en el bolso, golpeando los botones del aparato a ciegas hasta que el motor finalmente se apagó, dejando un silencio aún más humillante y pesado en la habitación. Esa tarde, el nombre de Ignacia había entrado en la lista negra de Isidora. Y ahora, días después, el destino la había empujado a la oficina del hombre que Isidora consideraba su propiedad exclusiva. Ignacia observó a Alonso, quien lentamente abría los ojos,
la neblina del pánico cediendo lugar a una lucidez cansada. «No deberías estar aquí», murmuró Alonso, enderezando un poco la espalda, intentando reconstruir los muros invisibles que lo separaban del resto del mundo. «Usted me pidió que entrara», respondió Ignacia, manteniendo un tono bajo. «Y francamente, su postura frente al monitor está destrozando sus cervicales. Esa silla tiene un soporte lumbar deficiente». Una risa corta y carente de humor escapó de los labios de Alonso. «Esa silla cuesta más que el auto de varios gerentes. El precio no garantiza la ergonomía», replicó ella, dando medio paso hacia atrás, marcando nuevamente la distancia profesional. «La falta de sueño y la hiperventilación son respuestas fisiológicas. Su cuerpo le está cobrando la factura por operar en números rojos». Alonso la miró fijamente. Por primera vez, no era una mirada de evaluación de desempeño. Era la mirada de alguien que, después de naufragar durante meses en la soledad de la alta dirección, encontraba un faro en medio de la niebla. Esa conexión silenciosa y repentina era exactamente lo que Ignacia quería evitar. La tensión se había estado construyendo desde la tensa reunión del consejo directivo de aquella misma mañana. La gigantesca sala de juntas estaba gélida, las paredes revestidas de madera oscura, absorbiendo la luz. Ignacia, de pie frente a la inmensa pantalla de proyecciones, había presentado su informe sobre el desgaste físico de los programadores. Había propuesto una reorganización drástica de los horarios de descanso y la compra de mobiliario adaptativo, una inversión que afectaría el presupuesto trimestral. Isidora, sentada a la derecha de Alonso, había desestimado la propuesta casi antes de que Ignacia terminara de hablar. «Esto es tecnología, no un retiro espiritual de relajación», había sentenciado Isidora, golpeando la mesa con su bolígrafo, su firma en tinta roja brillante, asomando en los márgenes de los documentos frente a ella. «Los márgenes de ganancia no justifican gastar capital en almohadillas para las muñecas. Sugiero archivar este informe por falta de viabilidad financiera». Los demás directores asintieron en un murmullo cómplice. Ignacia había bajado la mirada hacia sus notas, sintiendo cómo la estabilidad de su contrato se desmoronaba. Era inútil pelear contra el peso institucional de la directora de operaciones, pero el sonido de una silla, arrastrándose violentamente, cortó la respiración de todos los presentes. Alonso se había inclinado hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa, sus ojos clavados en Isidora con una intensidad que hizo descender la temperatura de la sala varios grados. «El informe se aprueba en su totalidad», declaró Alonso, su voz resonando gruesa y cargada de una pasión inusual que descolocó por completo a la Junta. «El desgaste de nuestro equipo no es un gasto, es una hemorragia operativa, y si la especialista determina que necesitamos modificar la estructura para detener esa hemorragia, se ejecuta sin objeciones». Nadie pronunció una sola sílaba. Isidora se quedó petrificada, los nudillos blancos apretando su bolígrafo, sus ojos oscuros saltando de Alonso hacia Ignacia con una mezcla tóxica de incredulidad y furia pura. En ese preciso instante, Ignacia supo que se había convertido en un blanco en movimiento. Y ahora, de regreso en el silencio nocturno de la oficina del 10º piso, el peso de esa defensa pública flotaba entre ellos, mezclado con el aire denso y la respiración aún inestable de Alonso. «¿Por qué me defendió hoy en la Junta?», preguntó Ignacia en voz baja, rompiendo la regla cardinal que se había impuesto a sí misma de no hacer preguntas personales. Alonso apartó la vista del monitor y la miró. El pulso de Ignacia repiqueteó en la base de su garganta ante la intensidad de esos ojos cansados. «Porque tenías razón», respondió él, la voz ronca, «y porque estoy cansado de que en esta empresa pretendamos que las máquinas son más importantes que las personas que las programan». Él se puso de pie lentamente.
apoyando su peso sobre el borde del escritorio. La luz blanca iluminó el ligero temblor que aún persistía en sus dedos. Ignacia notó la tensión extrema en su mandíbula. Como especialista, sabía que el ataque de pánico no había terminado, solo estaba latente, esperando otra ola de cortisol para volver a golpear. Necesita regular su respiración, instruyó ella, abandonando por un segundo el miedo corporativo y dejando que su vocación tomara el control. Inhale en 4 tiempos, sostenga en 7, exhale en 8. Alonso cerró los ojos y lo intentó, pero su pecho subió bruscamente en una bocanada irregular. No puedo. Mi mente no se apaga. Ignacia dio un paso al frente, cruzando la línea invisible que separaba a la subordinada del director ejecutivo. Quedó a menos de 1 metro de él. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo tenso, percibir el leve aroma a madera de sándalo oculto bajo el olor a café quemado. Concéntrese en un punto fijo, no en las proyecciones, no en el consejo, en algo real, murmuró. Ella, su voz suave, rítmica, diseñada para anclarlo al presente. Los ojos de Alonso se abrieron lentamente y se fijaron en los de ella. El mundo exterior pareció desvanecerse. El zumbido de los servidores desapareció. Durante un segundo interminable no existieron las deudas médicas, ni las auditorías de Isidora, ni el abismo financiero que amenazaba la salud de la madre de Ignacia. Solo existía el sonido acompasado de 2 respiraciones, intentando sincronizarse en una habitación de cristal suspendida sobre la ciudad. El pecho de Alonso comenzó a ceder, la tensión bajando milímetro a milímetro. Pero la fragilidad del momento se rompió abruptamente. Un ruido metálico resonó en el pasillo exterior. El sonido inconfundible de unos tacones golpeando el suelo del corredor principal se acercaba hacia la zona de la dirección general. Alonso abrió los ojos de golpe, la realidad corporativa cayendo sobre ellos como un balde de agua helada. La mirada que intercambiaron fue rápida, cargada de un pánico eléctrico y mutuo. Si Isidora los encontraba allí, a esa hora, tan cerca el uno del otro, las consecuencias serían catastróficas para ambos. Antes de que Ignacia pudiera retroceder hacia la salida, Alonso se movió con una agilidad sorprendente. Caminó rápidamente hacia la pesada puerta de roble y con un movimiento seco y definitivo, giró el seguro metálico, trancando la cerradura desde adentro. El pestillo metálico de la pesada puerta de roble emitió un chasquido seco, definitivo y ensordecedor en medio de la oficina silenciosa. Ignacia contuvo la respiración de golpe. La sombra proyectada por la luz fluorescente del pasillo exterior se detuvo exactamente al otro lado del cristal esmerilado de la puerta. A escasos centímetros de donde ellos estaban parados, los tacones de aguja cesaron su repiqueteo. La silueta afilada y reconocible de Isidora permaneció inmóvil en el corredor, como un depredador olfateando el aire antes de dar el zarpazo. El calor corporal de Alonso irradiaba contra el hombro de Ignacia a una distancia peligrosamente nula. Él no se apartó. Su respiración, antes errática y desesperada por el ataque de pánico, se había detenido por completo. Alonso levantó una mano grande y firme en la penumbra, sus dedos flotando a milímetros del brazo de Ignacia sin llegar a tocarla. Un gesto mudo que le suplicaba inmovilidad absoluta. El aroma a madera de sándalo y a estrés químico emanaba de su piel, envolviéndola en una burbuja de tensión tan densa que apenas le permitía pensar. Fueron 40 segundos que se estiraron hasta parecer una década entera. La sombra al otro lado del cristal pareció inclinarse levemente hacia la cerradura. Ignacia cerró los ojos, los dedos apretando la correa de su bolso hasta que las uñas se clavaron dolorosamente en la palma de su mano. Si la directora de operaciones giraba el pomo y descubría que la puerta estaba trancada por dentro, las preguntas serían implacables. La auditoría caería sobre ella a la mañana
siguiente destrozando su contrato, su reputación y lo más aterrador de todo, la cirugía de su madre en la Clínica Santa María. Pero la sombra retrocedió. El repiqueteo de los tacones de Isidora reanudó su marcha, alejándose por la alfombra antracita hacia la zona de los ascensores, hasta que el sonido fue devorado por el zumbido constante de los servidores del 10º piso. El pecho de Alonso se desinfló en una exhalación larga y temblorosa. Ignacia dio un paso rápido hacia atrás, rompiendo la proximidad y chocando ligeramente contra el borde del escritorio de caoba. La realidad del espacio corporativo volvió a caer sobre sus hombros con el peso de un bloque de cemento. Acababan de cruzar una línea invisible, una barrera de jerarquía y protocolo que jamás debía ser alterada en un entorno donde las cámaras de seguridad y las agendas de poder lo controlaban todo. «Eso no puede volver a pasar», murmuró Ignacia, su voz sonando extrañamente firme a pesar del temblor en sus rodillas. «Mi contrato depende de la estricta neutralidad de mis evaluaciones, señor. Si alguien nos encuentra encerrados». «Lo sé», la cortó él, frotándose el rostro con ambas manos. Su voz había recuperado parte de ese timbre grave y autoritario, pero la fragilidad en sus ojos lo traicionaba. «Pero tampoco puedo seguir operando así. Las pastillas ya no hacen efecto. El consejo exige el triple de rendimiento para el próximo trimestre y mi cerebro simplemente no se detiene». La especialista en salud ocupacional que habitaba en ella observó la curvatura de su espalda, el desgaste evidente en la línea de su mandíbula. Ignacia sabía leer el cuerpo humano como un mapa de carreteras, y el de Alonso estaba al borde de un colapso total. «Podemos establecer un esquema de trabajo», ofreció ella, la necesidad económica y la empatía profesional enredándose en su pecho. «Sesiones de mapeo de estrés y reeducación respiratoria». «¿Cuándo?», preguntó Alonso, levantando la vista hacia ella. «Con reglas irrompibles», sentenció Ignacia, levantando un dedo índice en el aire, marcando el terreno. «Primero, esto solo ocurre después de las 18 horas, cuando el personal administrativo ya no está. Segundo, los encuentros se limitan exclusivamente a esta oficina bajo la premisa de que estoy analizando su ergonomía ejecutiva». Alonso asintió lentamente, asimilando los términos. «Y la tercera regla, ningún contacto físico, bajo ninguna circunstancia», dijo ella, mirándolo a los ojos con una severidad que no admitía réplicas. «Yo le indicaré los ejercicios de liberación de tensión mediante la voz. Usted los ejecuta. Si esas líneas se cruzan, mi renuncia estará en su escritorio a la mañana siguiente». «Acuerdo cerrado», susurró él. Así nacieron las noches de la zona gris, un espacio suspendido en el tiempo sobre las luces de la capital chilena. Durante las siguientes 3 semanas, la dinámica de poder entre el temido CEO y la joven especialista se transformó en un ritual clandestino y silencioso. A las 6:15 de la tarde, cuando el sol caía detrás de la silueta lejana de la cordillera de los Andes, Ignacia entraba a la oficina de paredes de cristal. En esas horas robadas al reloj corporativo, Alonso desarmaba su figura imponente. Se quitaba la corbata de seda, desabrochaba los primeros botones de su camisa y escuchaba la voz rítmica y calmada de ella, guiándolo a través de técnicas de grounding y respiración diafragmática. No había roces, no había abrazos, solo existía la intimidad brutal de las confesiones susurradas en la penumbra. Alonso le habló del peso asfixiante de mantener una compañía entera a flote, del miedo visceral a decepcionar a los inversionistas extranjeros que lo consideraban una máquina infalible. Mientras hablaba, sus dedos siempre buscaban el consuelo áspero de aquella vieja taza de cerámica negra y trizada, girándola sobre la madera del escritorio como un ancla hacia la realidad. Ignacia
Sentada a 1 metro de distancia, registraba cada tic nervioso, cada cambio de tono, respondiendo con preguntas precisas que desataban los nudos de su mente sin necesidad de tocar su piel. Pero el respeto mutuo comenzó a mutar en algo más denso, algo que electrificaba el aire de la oficina. El primer indicio de que Alonso también la observaba, a ella, llegó un martes por la mañana. Ignacia llegó a su austero cubículo para encontrar una estructura masiva y vanguardista, reemplazando su vieja silla estándar. Era una silla ergonómica, de última generación, un modelo sueco importado de fibra de carbono y malla transpirable, diseñado específicamente para corregir el dolor lumbar crónico que ella disimulaba con analgésicos baratos. Sobre el asiento había una nota amarilla escrita con una caligrafía rápida y angulosa. Material olvidado en el inventario del almacén número 4. Necesitaba ser testeado. Ignacia pasó las yemas de los dedos por el respaldo de malla, sintiendo un nudo cálido en el estómago. Sabía perfectamente que ese equipo costaba el equivalente a 3 meses de su sueldo y que jamás había pisado un almacén polvoriento. Era un gesto de cuidado silencioso, un escudo protector lanzado desde la cima del edificio hacia la base de la pirámide corporativa. Pero esa burbuja de protección era frágil y el mundo exterior seguía girando con crueldad. La tensión alcanzó su punto de ebullición en el lugar más estrecho e incómodo del edificio, la zona de la cafetería del 7º piso. Era mediodía. La máquina dispensadora de café gruñía ruidosamente, moliendo granos oscuros mientras Ignacia esperaba junto al microondas, calentando su almuerzo casero. La puerta de cristal se abrió y Alonso entró, su postura de inmediato, asumiendo la rigidez corporativa de siempre. Apenas unos segundos después, Isidora cruzó el umbral detrás de él, bloqueando la salida con su cuerpo esbelto. «Alonso, qué coincidencia», ronroneó la directora de operaciones, acortando la distancia entre ellos de forma invasiva. Ignacia se quedó pegada a la pared del fondo, intentando fundirse con el acero inoxidable del refrigerador. «Isidora, solo venía por un expreso», respondió él, su voz seca y carente de cualquier inflexión. «Te he notado distante esta semana», continuó ella, ignorando por completo la presencia de Ignacia en la esquina. Isidora levantó una mano con las uñas esmaltadas en rojo y rozó el nudo de la corbata de Alonso, un gesto cargado de una intimidad no correspondida y dolorosamente calculada. «Deberíamos revisar los números del cierre en el bar del hotel esta noche, un entorno más descontracturado para hablar de nuestros objetivos». Alonso dio un paso brusco hacia atrás, su espalda chocando levemente contra el dispensador de agua purificada. «Los objetivos se discuten en la sala de juntas, Isidora. Durante el horario establecido», sentenció él, su mandíbula apretada con tanta fuerza que los músculos laterales saltaron bajo la piel. Isidora dejó caer la mano, una sombra de humillación y resentimiento cruzando sus ojos por una fracción de segundo antes de recomponer su máscara de suficiencia. Sonrió de lado, asintió lentamente y salió de la cafetería, sus tacones golpeando el suelo con furia contenida. En la esquina de la habitación, Ignacia se mordió el interior de la mejilla con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. Estaba librando una batalla titánica contra sus propias cuerdas vocales para no soltar una carcajada en medio del silencio tenso. Alonso giró la cabeza hacia ella. Por un segundo, la fría armadura del CEO se resquebrajó por completo, revelando una expresión de absoluto terror social y agotamiento. Sus miradas se cruzaron. Ignacia soltó un bufido reprimido, cubriéndose la boca con el dorso de la mano, sus ojos brillando con un humor cómplice. La comisura de los labios de Alonso tembló, luchando contra la sonrisa que finalmente rompió la dureza de su rostro.
Ese momento de complicidad compartida, esa risa ahogada en la cafetería, fue más peligroso que cualquier conversación nocturna. Rompió el hielo restante y preparó el terreno para la inevitable caída. El colapso de las reglas ocurrió 3 días después, durante una noche de tormenta. La lluvia azotaba los ventanales de la oficina de dirección con una violencia rítmica y ensordecedora. La sala estaba a oscuras, iluminada solo por el resplandor amarillento de las lámparas de la calle y los relámpagos esporádicos que rasgaban el cielo de la ciudad. Alonso caminaba de un extremo a otro de la alfombra, su respiración cortada por la ansiedad pura. El Consejo de Accionistas Asiáticos había adelantado la reunión de resultados, exigiendo un recorte de personal del 15% para el siguiente mes. Ignacia, de pie junto al escritorio, sentía la impotencia quemándole las venas. «Alonso, escúchame, fija tu vista en la taza», instruyó ella, utilizando su nombre de pila por primera vez, la urgencia quebrando el protocolo. «El patrón de la cerámica. Concéntrate en la línea de la grieta». «No puedo hacer el recorte, Ignacia», dijo él, deteniéndose de golpe, su voz rasgándose en la garganta. «Esa gente tiene familias, tienen deudas. Si firmo ese documento, estoy destrozando la vida de 80 personas solo para que un gráfico suba 2 puntos. No lo firmes todavía. Tienes 48 horas para estructurar una alternativa», respondió ella, dando un paso hacia él, la distancia acortándose a menos de medio metro. El dolor en los ojos de Alonso era insoportable de mirar. Era el dolor de un hombre bueno atrapado en una maquinaria implacable. Ignacia sintió un impulso irracional de abrazarlo, de ocultarlo del mundo corporativo que lo estaba devorando vivo. Pero el reloj luminoso en el escritorio marcaba las 9 de la noche. Estaba exhausta, emocionalmente drenada, y el miedo a la cercanía amenazaba con paralizarla. «Es tarde, necesito irme, mi madre me está esperando», susurró ella, retrocediendo hacia la puerta, huyendo de la intensidad del momento. Al girar sobre sus talones, la regla número 3 voló en pedazos. Los dedos ásperos y calientes de Alonso se cerraron alrededor de la muñeca de Ignacia. El contacto fue eléctrico, un impacto que le cortó la respiración de tajo. El calor de la piel de él quemó a través de la fina tela de su blusa de algodón. Alonso no tiró de ella, no la forzó. Simplemente la sostuvo con una firmeza desesperada, como un náufrago aferrándose al único madero flotante en medio de un océano oscuro. «No te vayas», suplicó él, la voz grave y rota rozando el oído de ella. Ignacia giró el rostro, sus rostros quedaron a milímetros de distancia. Podía sentir el aliento cálido de Alonso chocando contra sus labios, la dilatación en sus pupilas oscuras bajo la luz de un relámpago lejano. El pulso de ella martillaba en su garganta con una furia salvaje. Toda la teoría, toda la ergonomía y los límites profesionales se desintegraron bajo el peso abrumador de una atracción contenida durante semanas. Y entonces, el mundo exterior contraatacó. Las luces de los sensores de movimiento del pasillo exterior parpadearon y se encendieron de golpe, inundando el cristal esmerilado de la puerta con una luz blanca y delatora. Alguien estaba allí, de pie en el corredor silencioso, observando la oscuridad de la oficina. Ignacia se soltó bruscamente, el pánico inyectando hielo en sus venas. Alonso retrocedió, la respiración agitada, la magia del momento destrozada por la amenaza inmediata de ser descubiertos. Esa misma presencia anónima en el pasillo cobró rostro y nombre a la mañana siguiente. Ignacia llegó a su cubículo a las 8 en punto. El ambiente en el área de recursos humanos era pesado, silencioso. Al dejar su bolso sobre la silla de malla, notó que el cajón izquierdo de su escritorio, aquel que siempre mantenía con llave para guardar sus apuntes confidenciales,
Estaba ligeramente entreabierto. La cerradura metálica presentaba finos rayones, forzada con un objeto puntiagudo. El cuaderno de cuero, marrón donde anotaba las métricas de estrés, no estaba en su lugar. Allí dentro estaban sus observaciones sobre Alonso, anotaciones técnicas sobre su respiración, pero también detalles sobre sus tics nerviosos, la taza negra, las palabras exactas que lo calmaban. Información clínica que, leída por ojos malintencionados, parecía el diario íntimo de una acosadora o una manipuladora maestra. Una sombra bloqueó la luz de los tubos fluorescentes sobre su cabeza. Isidora estaba de pie junto a la división del cubículo. Llevaba un traje sastre impecable y sostenía el cuaderno de cuero marrón en sus manos, hojeándolo con una lentitud sádica. Una sonrisa afilada y victoriosa curvaba sus labios. El teléfono celular de Ignacia vibró violentamente sobre la mesa. Era un número de la Clínica Santa María. Ignacia deslizó el dedo sobre la pantalla táctil con los dedos temblorosos y acercó el auricular a su oído, sin apartar la mirada de la directora de operaciones. «Señorita Ignacia», dijo una voz metálica desde el otro lado de la línea. «Llamamos del departamento de cobranzas. Necesitamos la confirmación del pago de la coparticipación de la cirugía de su madre. Si la transferencia no se refleja en nuestro sistema antes del viernes al mediodía, el pabellón será cancelado y reasignado a otro paciente». Ignacia sintió que el suelo de moqueta desaparecía bajo sus pies. El aire abandonó sus pulmones de golpe. En el instante exacto en que la operadora pronunció la palabra «cancelado», Isidora dejó caer una pesada carpeta roja sobre el teclado de la computadora de Ignacia. El golpe seco resonó en el cubículo silencioso. Ignacia cortó la llamada mecánicamente, sus ojos bajando hacia el documento que sobresalía de la carpeta. Las letras mayúsculas, impresas en negrita, parecían flotar sobre el papel blanco, seguidas de la inconfundible firma de Isidora en tinta roja brillante. Notificación oficial de auditoría de compliance. Citación por conducta impropia y manipulación de NI. Diagnósticos en la alta gerencia. «Tienes dos opciones, Ignacia», susurró Isidora, inclinándose sobre el escritorio. El olor a su perfume floral mezclándose con el terror absoluto del momento. «Puedes firmar tu renuncia voluntaria hoy mismo, irte por la puerta trasera y mantener tu currículo limpio para buscar trabajo en otro lugar». Isidora golpeó la carpeta roja con la uña de su dedo índice. «O puedes enfrentar la auditoría, dejar que exponga estas notas tan íntimas ante el Consejo de Accionistas y asegurarme de que nunca más consigas un contrato corporativo en toda la región». El aire en el cubículo de Ignacia se volvió irrespirable, denso como el plomo. Isidora se enderezó lentamente, alisando la falda de su traje impecable con una lentitud calculada, disfrutando cada segundo del pánico que irradiaban los ojos de la joven especialista. La directora de operaciones no necesitaba gritar para ejercer su dominio. Su poder residía en los sellos de agua de los documentos de Indus, recursos humanos, en las políticas de confidencialidad y en esa sonrisa gélida que prometía destrucción profesional absoluta. «Tienes hasta las 6 de la tarde», sentenció Isidora, su voz apenas un susurro cortante sobre el zumbido de los ordenadores. «O firmas tu salida voluntaria hoy, o mañana el consejo directivo leerá en voz alta cómo la señorita de salud ocupacional usaba sus sesiones de relajación para seducir al director ejecutivo». Isidora dio media vuelta y caminó por el pasillo, sus tacones marcando el ritmo de una cuenta regresiva letal. Ignacia se desplomó sobre la silla de fibra de carbono. El calor del asiento ergonómico, ese escudo silencioso que Alonso le había regalado, ahora se sentía como una burla cruel. Sus manos temblaban con tal violencia que apenas podía mantenerlas sobre las rodillas.
La pantalla de su teléfono seguía encendida, mostrando el registro de la llamada de la Clínica Santa María. El rostro de su madre cruzó por su mente, la mirada nublada por la enfermedad, la esperanza depositada en una cirugía que costaba más de lo que Ignacia podía generar en un año entero de trabajo. Si la auditoría procedía, no solo perdería el empleo, perdería su licencia como prestadora de servicios, su reputación y la vista de su madre. Pero si firmaba la renuncia, Isidora ganaba. Y peor aún, Alonso quedaría a merced de una mujer dispuesta a manipular cualquier documento con tal de mantenerlo bajo su control absoluto. Ignacia cerró los ojos, recordando la respiración rota de él en la oficina a oscuras, el temblor de sus manos sobre el escritorio de caoba, la vulnerabilidad aplastante de un líder devorado por su propio éxito. Él confiaba en ella. Él había bajado sus muros por primera vez en años. Si ella se quedaba y peleaba, Isidora destruiría a Alonso por daño colateral, exponiendo sus crisis de pánico como debilidad gerencial ante los accionistas. Ignacia tragó saliva, el nudo en su garganta seco y doloroso. Abrió el procesador de textos en su computadora portátil. Sus dedos volaron sobre el teclado, fríos y mecánicos. No redactó una defensa, ni una queja al Departamento de Ética Corporativa. Escribió 3 párrafos formales, fríos y distantes, citando motivos personales y urgencias médicas familiares para justificar su desvinculación inmediata de la gigante tecnológica. Renunciaba a cualquier indemnización. Renunciaba a cualquier derecho de réplica. Era un suicidio corporativo perfecto. Presionó el botón de enviar, dirigiendo el correo directamente a la bandeja de entrada de la gerencia general y copiando a recursos humanos. El sonido de notificación de mensaje enviado resonó en el cubículo vacío como el golpe de un mazo de juez. Ignacia guardó su botella de agua en el bolso, colgó su credencial de acceso en el borde del monitor y caminó hacia los ascensores sin mirar atrás. A 30 kilómetros de allí, en el corazón financiero de Las Condes, la sala de reuniones del consejo estaba sumida en un silencio tenso y expectante. Alonso estaba sentado a la cabecera de la inmensa mesa de cristal esmerilado. La pantalla de proyección ocupaba toda la pared este, mostrando los rostros calculadores de los 5 principales inversionistas de la sede asiática. La luz fría del proyector iluminaba el rostro de Alonso, marcando las sombras de su mandíbula apretada. Estaba librando una batalla diplomática extenuante, defendiendo los números del trimestre sin ceder a la exigencia de despidos masivos. El teléfono móvil de 1900 Alonso, colocado boca abajo sobre la mesa, emitió una vibración corta y seca. Él ignoró el sonido, manteniendo el contacto visual con la cámara de la videoconferencia. Nuestra proyección de crecimiento se mantiene sólida. La retención de talento es nuestro principal activo, no un pasivo que debamos recortar, argumentó, su voz proyectando una seguridad inquebrantable. El teléfono vibró por segunda vez. Luego, una tercera. Un mensaje de emergencia del servidor interno de la empresa saltó a la pantalla de su reloj de pulsera. Alonso bajó la mirada por una fracción de segundo. Sus ojos captaron el asunto del correo electrónico. Renuncia irrevocable. Ignacia. El texto adjunto especificaba la entrega inmediata de su credencial y la cancelación de todas las sesiones de ergonomía clínica. El aire abandonó los pulmones de Alonso de golpe. La rigidez de su postura se quebró. Su mano derecha se cerró en un puño sobre la mesa, los nudillos volviéndose blancos bajo la presión extrema. El eco de la voz de uno de los accionistas asiáticos resonaba en los altavoces de la sala, exigiendo respuestas sobre el margen operativo, pero Alonso ya no podía escuchar nada. Solo escuchaba el zumbido de la traición corporativa. Sabía exactamente quién había provocado esto. Conocía los métodos de Isidora.
Señores, interrumpió Alonso, su voz sonando gruesa, raspando contra el silencio repentino de la sala. Los directores locales giraron la cabeza hacia él, confundidos por la interrupción abrupta de la etiqueta corporativa. Alonso se puso de pie, empujando la pesada silla de cuero hacia atrás con una fuerza violenta. «La reunión queda suspendida», declaró él, recogiendo su teléfono de la mesa con un movimiento seco. No esperó a que los inversionistas tradujeran la frase. No miró a los miembros del directorio local que comenzaban a murmurar con indignación. Alonso cruzó la puerta doble de caoba, dejando a la junta directiva más poderosa de la compañía hablando a una silla vacía. El tiempo se aceleró de forma caótica durante las siguientes 72 horas. Ignacia no volvió a pisar el polo tecnológico. Se encerró en el pequeño departamento que compartía con su madre, gastando las horas al teléfono, intentando negociar una extensión del plazo de pago con el departamento de cobranzas de la clínica Santa María. Había conseguido vender su viejo automóvil para cubrir una fracción de la deuda, pero seguía siendo insuficiente. El viernes por la tarde, el día de la premiación anual de la empresa, recibió un correo automático del departamento de nóminas. Su último pago, el único dinero que podía salvar la cirugía, estaba retenido por orden de la dirección de operaciones. Para liberar el cheque, el protocolo exigía que Ignacia se presentara físicamente esa misma noche en el salón de eventos del Hotel W, donde se celebraba la gala corporativa de fin de año, para firmar el acta de conformidad de confidencialidad ante el notario de la empresa. Era la estocada final de Isidora, una humillación pública diseñada para obligarla a arrastrarse frente a toda la compañía. Ignacia llegó al hotel poco antes de las 9 de la noche. El gigantesco salón de eventos estaba bañado en luces doradas y sombras elegantes. La música de un cuarteto de cuerdas en vivo se mezclaba con el tintineo constante de las copas de cristal y el murmullo de cientos de empleados vestidos de etiqueta. Ignacia llevaba un sobrio vestido negro de corte recto, su cabello recogido de forma severa, la expresión de su rostro convertida en una máscara de hielo puro. Caminó bordeando las paredes revestidas de terciopelo, intentando llegar a la mesa de acreditaciones de recursos humanos cerca de las salidas de emergencia. Pero el sonido ensordecedor de un micrófono acoplándose detuvo a todos los presentes en el salón. Sobre el escenario principal, bajo un arco de luces de xenón, Isidora golpeaba suavemente el micrófono con su uña esmaltada. Llevaba un vestido de seda esmeralda que resaltaba su figura y su sonrisa proyectada en las inmensas pantallas laterales del salón destilaba un veneno perfectamente disimulado bajo una falsa cordialidad. «Buenas noches a todos», comenzó Isidora, su voz rebotando en la acústica impecable del recinto. «Esta noche celebramos los resultados excepcionales de nuestro equipo. Resultados que se logran manteniendo la disciplina, la lealtad y, sobre todo, la ética profesional impecable que nuestro código de conducta exige». Ignacia se detuvo en seco junto a una columna del fondo, sintiendo cómo el estómago se le retorcía. «Lamentablemente, el crecimiento exige depuración», continuó la directora de operaciones, paseando su mirada oscura por la multitud hasta fijarla exactamente en la columna donde Ignacia intentaba esconderse. Las cámaras del evento siguieron la mirada de Isidora, proyectando el rostro pálido de Ignacia en las pantallas gigantes frente a 500 personas. «Debemos despedirnos de aquellos elementos externos que confunden la consultoría profesional con tácticas de manipulación personal para escalar posiciones. Agradecemos a los prestadores de servicios que hoy nos dejan por la puerta trasera. Su salida asegura la integridad de esta gerencia». Un murmullo pesado y cargado de morbo comenzó a extenderse por las mesas. Las miradas se clavaron en Ignacia como cuchillos afilados.
Ignacia apretó los puños a los costados de su vestido. La respiración amenazaba con fallarle. El salón entero parecía girar a su alrededor. Estaba atrapada. Si corría hacia la salida, confirmaría cada insidia de Isidora. Si se quedaba, soportaría el escarnio público más destructivo de su carrera. El ruido sordo de las pesadas puertas dobles del salón principal abriéndose de par en par cortó el oxígeno de la habitación. Alonso entró. No llevaba el clásico traje de etiqueta que el protocolo de la gala exigía. Llevaba el mismo traje oscuro que usaba en las oficinas, pero sin la corbata, con el cuello de la camisa abierto y el abrigo oscuro desabrochado. Su sola presencia irradiaba una furia tan contenida y brutal que el murmullo de los empleados se extinguió instantáneamente. Caminó por el pasillo central del salón, sus pasos largos y firmes, devorando la distancia hacia el escenario. Isidora vaciló por primera vez, su sonrisa petrificándose frente al micrófono. «Alonso, qué sorpresa. Pensamos que no asistirías por la junta con Asia». Él no le respondió. Subió los escalones del escenario de dos en dos. Alonso se paró frente a Isidora, su imponente altura proyectando una sombra sobre ella. Sin decir una sola palabra, extendió la mano y le arrebató el micrófono con un movimiento seco, dejando a la directora de operaciones con el brazo suspendido en el aire. Alonso miró a la multitud y luego giró la cabeza hacia la mesa técnica de control audiovisual ubicada en el fondo del salón. «Conecten mi dispositivo a la pantalla central. Ahora», ordenó él, su voz resonando profunda y absoluta a través de los altavoces. El técnico, aterrorizado, obedeció inmediatamente. Las pantallas gigantes que mostraban el logo de la gala parpadearon y fueron reemplazadas por una proyección brillante y nítida de documentos corporativos escaneados. Eran correos electrónicos internos. Correos enviados desde la dirección IP de Isidora hacia el Departamento de Finanzas, ordenando retenciones ilegales de pagos. Debajo de ellos apareció el informe original de auditoría, aquel que Isidora había amenazado con usar contra Ignacia. «La transparencia es el pilar de esta compañía», comenzó Alonso, paseando por el borde del escenario, sus ojos fijos en la audiencia atónita. «Pero la transparencia ha sido secuestrada por agendas personales y tácticas de extorsión barata». Isidora retrocedió un paso, el pánico finalmente quebrando su compostura. «Alonso, no puedes mostrar archivos de compliance en público. Esto es una violación». «Silencio», la cortó él de tajo sin siquiera mirarla. Alonso señaló la inmensa pantalla detrás de 1900. Lo que ven aquí es la falsificación de una auditoría interna, un intento de chantaje ejecutado por la directora de operaciones contra la especialista de salud ocupacional de nuestra compañía. Un chantaje diseñado para ocultar mi propia condición médica. El silencio en el salón W era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de los focos en el techo. «Tengo insomnio crónico y crisis de pánico», declaró Alonso, su confesión resonando fuerte y clara, destrozando su propia armadura corporativa frente a 500 personas. Condiciones que amenazaban mi capacidad operativa. La persona que acaba de ser difamada en este escenario, la señora Ignacia, fue la única profesional que identificó la crisis y trabajó fuera de su horario para estabilizarme, respetando cada límite ético de nuestra empresa. Su renuncia de ayer fue un sacrificio para proteger mi posición en esta junta directiva. Ignacia sentía las lágrimas quemándole los ojos, su cuerpo entero temblando junto a la columna de terciopelo. Él lo había hecho, había expuesto su mayor secreto para salvarla. Alonso giró lentamente y clavó su mirada en Isidora, quien ahora temblaba visiblemente bajo las luces de xenón. «Estás despedida, Isidora», sentenció él, la frialdad implacable de su voz congelando la sangre de los presentes. «Con causa justificada por extorsión, fraude de documentos y acoso moral.
Seguridad te escoltará a tu oficina mañana a las 9 para recoger tus objetos personales. Abandona este recinto de inmediato. Isidora abrió la boca buscando aire, buscando alguna alianza en los rostros del consejo directivo sentados en las primeras filas. Pero todos apartaron la mirada. Estaba acabada. La directora de operaciones soltó un jadeo de humillación, bajó del escenario, tropezando con la tela de su propio vestido esmeralda, y caminó hacia la salida lateral, desapareciendo entre las sombras del pasillo. Alonso no esperó a que los aplausos cautelosos o los murmullos comenzaran. Dejó el micrófono sobre el podio de acrílico. Bajó las escaleras del escenario, ignorando a los gerentes que intentaban interceptarlo. Sus ojos oscuros escanearon el fondo del salón hasta encontrarla. Caminó directamente hacia la columna, donde Ignacia seguía paralizada, dividiendo a la multitud como un barco rompiendo las olas de un mar en calma. Se detuvo frente a ella. El bullicio del salón de lujo pareció evaporarse, dejándolos solos en su propia cápsula de silencio. La respiración de Alonso era agitada, el pecho subiendo y bajando bajo la camisa oscura. Levantó ambas manos con una lentitud que contrastaba con la furia de hace unos segundos y ahuecó el rostro de Ignacia. Sus pulgares rozaron los pómulos de ella, ásperos y calientes, secando la humedad de las lágrimas que finalmente habían escapado. Ignacia cerró los ojos, inclinando el rostro hacia el calor de sus palmas. «El pago de la clínica ya está transferido», murmuró él, su voz ronca, apenas audible sobre el sonido del cuarteto de cuerdas, que temerosamente había vuelto a tocar. «Lo liberé desde mi cuenta personal hace 2 horas. El quirófano está confirmado para mañana a las 8. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Ignacia. La montaña de desesperación financiera que la había aplastado durante meses se desintegró en un solo segundo. Abrió los ojos, mirando la devoción absoluta y el cansancio liberador en el rostro del hombre frente a ella. «Rompiste la regla número 2», susurró ella, una sonrisa temblorosa curvando sus labios. «Me estás tocando frente a toda la compañía». «Tú renunciaste ayer», respondió él, su mirada descendiendo hacia los labios de ella, la tensión de meses acumulada quemando el poco espacio que los separaba. «Ya no trabajo contigo, ya no tengo reglas que seguir». Alonso se inclinó hacia adelante. Sus labios chocaron con una urgencia emocional que cortó la respiración de ambos. No fue un beso calculado ni pulcro. Fue el choque de 2 sobrevivientes que finalmente habían soltado el escudo. Ignacia enredó sus dedos en el cabello de él en la nuca, aferrándose con fuerza, sintiendo el latido desbocado del pulso de Alonso contra su propia piel. El contraste entre la rigidez corporativa de los últimos meses y la intimidad devastadora de ese contacto físico hizo que Ignacia olvidara por completo las luces, las cámaras y los cientos de ojos que los observaban atónitos. 6 meses después, el sol de la mañana de octubre bañaba las calles arboladas de la comuna de Providencia. Parenó, tráfico matutino, avanzaba a un ritmo soportable mientras la ciudad despertaba. En el tercer piso de un edificio de estilo clásico restaurado, la luz natural inundaba una oficina de paredes pintadas en tonos cálidos y estanterías de madera clara. No había vidrios esmerilados ni luces blancas de hospital. El suave zumbido de la máquina de café de cápsulas llenaba el ambiente con aroma a tostado intenso. Ignacia ajustó el cuello de su blusa blanca, sonriendo mientras leía el mensaje de texto de su madre. La cirugía había sido un éxito absoluto. Su visión estaba recuperada en un 80%, lo suficiente para volver a tejer y a leer el periódico del domingo en el balcón. Ignacia guardó el teléfono y caminó hacia el escritorio principal de su nueva consultora especializada en bienestar laboral integral. El negocio florecía
impulsado por empresas que finalmente comprendían que el agotamiento de sus empleados no era rentable a largo plazo. El sonido cristalino de la campanilla de la puerta principal rompió la calma de la mañana. Ignacia se asomó por el marco de la puerta de su oficina privada. Alonso estaba de pie en la sala de espera. Llevaba unos vaqueros oscuros, zapatillas de lona y un suéter ligero de algodón gris. La tensión perpetua que solía marcar su mandíbula había desaparecido por completo, reemplazada por una tranquilidad que lo hacía parecer 5 años más joven. Había renunciado a la dirección ejecutiva un mes después de la gala, dejando atrás el veneno del Consejo de Accionistas para fundar su propia aceleradora de startups sostenibles. «Buenos días, señorita consultora», dijo él, una sonrisa amplia y genuina iluminando sus ojos oscuros. Ignacia se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho, sintiendo ese tirón eléctrico en el estómago que nunca desaparecía cuando lo veía. «¿Tiene cita programada, señor? Mi agenda de hoy está bastante apretada». Alonso caminó hacia ella, acortando la distancia con la misma seguridad, imponente de siempre, pero sin la arrogancia del pasado. Levantó la mano derecha. Sostenía la vieja taza de cerámica negra profundamente trizada, llena hasta el borde con café humeante del local de la esquina. «Soy tu primer cliente oficial», respondió él, deteniéndose a escasos centímetros de ella, su mirada descendiendo hacia sus labios con esa intensidad silenciosa y abrasadora. «Y vengo a exigir mis sesiones de relajación, esta vez sin restricciones de horario y sin límite de contacto físico». Ignacia sonrió, tomando la taza negra de las manos de él, el calor de la cerámica quemando agradablemente sus dedos. «Me parece un excelente plan de acción». Alonso deslizó su mano por la cintura de ella, atrayéndola hacia su cuerpo, cerrando el espacio entre ambos, mientras la ciudad de Santiago continuaba su marcha ruidosa allá afuera, completamente ignorante del imperio que acababan de construir a puerta cerrada. ¿Alguna vez te has enfrentado a un ambiente de trabajo tan tóxico que sentías que te asfixiaba la vida entera? Cuéntame tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal para seguir descubriendo historias intensas donde la justicia y el amor siempre tienen la última palabra. Deja tu like en este video si tú también estás convencido de que el verdadero y más profundo amor solo ocurre cuando finalmente reunimos el valor suficiente para quitarnos todas nuestras armaduras